Buenos días, mi nombre es Laura Juliana Rosero y soy del curso Procesos y Materiales y el día de hoy les voy a hablar sobre los temas del tercer corte. A puntos a tratar tenemos cuatro, que el primero sería procesos de formado para materiales compuestos con matriz polimérica. Como segundo punto tenemos la metalurgia de polvos, el tercero sería el procesamiento de cerámicos y como último tenemos los materiales inteligentes, biomateriales y la nanotecnología. De todos esos temas se desprenden subtemas que en el video los voy a tratar. Como primer tema tenemos los procesos de formado para materiales compuestos con matriz polimérica, pero antes de meternos en todo ese tema les voy a hablar un poco sobre qué son los materiales compuestos. Consisten en que son dos o más fases distintas físicamente cuya combinación producen propiedades agregadas diferentes a las de los componentes. En ciertos casos, los compuestos son los materiales más interesantes de la ingeniería, debido a que tienen una estructura muy diferente y más compleja referente a los demás tipos de compuestos que tenemos. Ahora, para hablar como tras de un compuesto con matriz polimérica, que en inglés las siglas son PMC, eso es un material compuesto que consiste en un polímero incorporado a una fase de refuerzo, como fibras o polvos. Este material más o menos lo hacen a lucir que son los polímeros reforzados con fibra, que estos tienen una rigidez muy alta y tienen un peso adecuado, que esas tienen como características que son muy atractivos para los aviones, automóviles, camiones, barcos y equipos deportivos por su peso tan bajo, debido a que tienen también una parte de resistencia muy alta, como dije anteriormente. Entonces, para más seguridad de la persona que está abordando los vehículos, se utiliza este material como tal. Y ahora, para hablar más a fondo sobre el proceso de formado para materiales compuestos, les voy a hablar sobre los tipos de moldes que hay. Tenemos dos, el molde abierto y el molde cerrado, donde el molde abierto simplemente el material que vamos a utilizar se pasa a una fase líquida y se vacía dentro de nuestro molde, que va a quedar de la forma en la que se está el molde, pues valga la redundancia. Y para hablar del molde cerrado tenemos en cuenta que este molde tiene una vía llamada sistema de vacío, más o menos, que esta nos va a permitir que el flujo del metal fundido, que desde el molde llegue a la cavidad y no tenga ningún tipo de como fugas que pueden presentarse en este tipo de moldes. Este tipo de molde es el más importante a la hora de hacer todas las operaciones de fundición, ya que no tiene muchas fases de que se pueda dañar el proceso, que haya una fuga, como les decía, ni que se rompa el molde que vamos a hacer, la forma. Ahora, para hablar un poco más sobre la matriz polimérica, tenemos los que son matrices que se dividen en tres puntos, que son muy importantes. Como primero tenemos los termoplásticos, los termofijos, que también se conocen como termoestables, y los estalómeros. Los termofijos, más que todo, se diferencian es que son materiales muy comunes, en realidad, o sea, los que más tenemos en la vida cotidiana. Un punto muy importante es que en este método, más que todo en los materiales compuestos, los asocian mucho con que uno de los agentes reforzantes para este proceso, para que tenga una mayor resistencia, hablando pues ya en temas de propiedades mecánicas, son las fibras, que es el material más común para ser utilizado en los FRP, que son el vidrio, el carbono, el polímero Kevlar. Bueno, y yo ahorita les voy a hablar sobre el tema del moldeo abierto. Como tal, este proceso es realmente muy fácil. Posteriormente les voy a poner una imagen de cómo se hace, pero bueno, les voy a hacer que para empezar a hacer un moldeo tenemos que, como primer paso, hacer el aplicado de la aspersión, que es con una manguerita al molde que ya queremos hacer, pues la forma, lo que queremos hacer, se le tiene que aplicar una capa muy fija de resina y fibra, ya que esto reduce el tiempo de la operación y del secado, y también nos ayuda que el moldeo no vaya a tener ningún tipo de fractura o imperfección, para que sea un poco más limpio como tal todo el proceso. Después de este proceso de la aspersión, se recubre todo el molde con el metal fundido que vamos a utilizar para hacer nuestra cara, nuestro punto que vamos a hacer. Después de esto, se utiliza un rodillo para que queden las capas un poco más lisas.
Se deja secar el tiempo adecuado y nuestra pieza ya estaría lista, y pues ya se haría son los toques finales, que sería el recorte del exceso de metal fundido. Ahorita vamos a hablar sobre el proceso de moldeo por transferencia, o más que todo se llama así, pero pues el molde cerrado, donde tenemos como tal, para ser un poco más preciso, les voy a explicar un proceso en el cual tenemos dos placas en las cuales ya tenemos como tal la forma de que nuestro metal fundido sea como en forma de plato, para que sea un ejemplo mejor. Vamos a poner una capa del metal, no está fundido. ¿Por qué? Porque las dos placas que les he hablado ahorita, estas dos están en una temperatura adecuada para que cuando se cierren y se compacten tengan la suficiente temperatura para hacer fundir el metal y lograr la figura que queremos lograr, para la redundancia. Pues ese sería como tal el proceso. Como otro proceso tenemos los procesos de formado por inyección bajo la PMC. Este también es un proceso muy fácil, lo cual tenemos como tal una máquina que se llama la inyectora. En esta se pone, se deposita el material, o el material como tal que vamos a utilizar para hacer nuestra fundición. Este va a pasar por una serie de boquillas, que esta boquilla va a estar con una temperatura que es muy parecida al moldeo por cerrado. Esta va a estar a una temperatura adecuada para que cuando el material pase por esta misma se caliente y se pueda fundir a la temperatura adecuada y pueda pasar y haga como tal. En este más que todo se hacen son líneas muy delgaditas del material que vamos a utilizar, y podemos llegar a hacer figuras muy detalladas, que eso sería muy importante. Otro punto tenemos el bobinado de filamentos. Este como tal es más que todo, se los voy a explicar de una manera como más coloquial para que se pueda entender. Tenemos como tal, como se ve en la imagen, empezamos con una mecha continua, que sería nuestro material, donde ya empieza a pasar de una manera muy delicada, como líneas, como hilos de ella, donde por poleas empiezan a caer a un paño de resina, para lo que les decía, para poder tener una movilidad mucho más fácil del material a utilizar, y donde ella va a seguir teniendo su proceso a ponerlo como tal en una forma tubular para poder hacer el bobinamiento del material a utilizar, que es el bobinado de filamentos, que es un proceso muy importante porque así podemos tener lo que son los cables en forma de espiral. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de pultrusión, que es también un proceso muy importante en la manera de la ingeniería, ya que como también se ve en esta imagen, tenemos el proceso donde se ponen en unos hilos, se ponen los materiales que vamos a utilizar, también se les hace un baño de resina y sigue en el proceso hasta un troquel. El troquel lo que hace es compactar estos dos materiales y posteriormente pasaban por unos rodillos estiradores, que lo que van a hacer es, valga la redundancia, estirar nuestra pieza para poder tener una figura deseada, que después de los rodillos ellos pasan a una cortadora donde se van a tomar las medidas que se necesita como tal, porque no son, los procesos que más se hacen en fundición son para una tercerización del material. Entonces las personas que vayan a comprar nuestro material lo piden de una manera exacta. Entonces ahí es que llega el punto de hacer nuestra rueda cortadora y, valga la redundancia, cortar de la medida más exacta. Como otro punto importante es el vaciado centrifugado, como otro proceso de formado. Este proceso es muy ideal para cuando queremos hacer formas cilíndricas. Este se vacía, o sea, como tal, el modelo que vamos a utilizar es circular, entonces se hace el vaciado del material fundido. Cuando ya está por completo nuestro material, se hace girar en forma de círculos, donde lo que va a hacer es recubrir toda la capa del molde y lograr así formas circulares y como tal, el tema anterior fue procesos de formado para materiales compuestos con matrices poliméricas. Ahora, para hablar sobre la metalurgia de polvos, que
que son PM, en sus siglas en inglés, podemos hablar que es una tecnología de procesamiento de metales en la que se producen piezas a partir de polvos metálicos. Es algo muy innovador ahora en la industria y es una secuela de la producción de la PM. Los polvos, estos se comprimen para darles una forma deseada como tal. Luego que se calientan, es muy parecido al proceso de formado por fundición, pero acá estamos hablando de polvos metálicos, que es lo importante aclarar. Estos se comprimen y luego se calientan para obtener nuestra forma deseada, que lo que hace es que une las partículas de una masa dura y rígida, las une para que queden de una forma más resistente para una pieza sólida. Entonces ahí entra la compresión, que también se puede llamar como prensado. Es un tipo de máquina que tiene dos placas grandes, pesadas, valga la redundancia, en la cual van a oprimir y van a pues se puede decir, comprimir el proceso, y no podemos que se puede llamar más o menos como el troquel, o sea, lo conocemos más como el troquel. Esto lo que hace es que va a producir piezas diseñadas especialmente en el molde que nosotros queremos. Ahorita vamos a hablar de los puntos importantes de cómo es la producción de los polvos, la metalurgia de polvos. Entonces, como primer punto tenemos que las piezas de PM, esta se hace una producción masiva, se hace totalmente completo el proceso de producción. Lo que quiere decir es que reduce la necesidad de unos procesos posteriores a hacer eso como tal. Un punto muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que en el proceso de la PM se implica muy poco desperdicio, o sea, tiene un alto nivel de productividad, ya que cerca del 97% del material del polvo que inician y se convierten en producto, que es algo muy interesante, ya que no hay desperdicios y los costos bajan, ya que con un lote de polvo de metálico se puede hacer grandes producciones y así no tener ningún tipo de costos extras. Otro punto también a tratar, ya hablando como más de la naturaleza del material inicial, que es la PM. En este material se pueden hacer piezas de un nivel de porosidad muy alto, ya que como tal hacer ¿cómo podría decirse? Como la conexión de cada uno de los polvos es algo difícil, entonces como tal su estructura es porosa. Entonces estas características son muy buenas para por ejemplo los materiales tipo materiales como metales porosos, como rodamiento, engranajes impregnados con el aceite, y así como son los filtros, que necesitamos que ahí se queden como las impurezas del líquido, de la manera que lo vayamos a usar. Y ahorita tomando el tema más o menos de desventajas o limitaciones asociadas con la producción del PM, tenemos como primera los altos costos, que son en el tema de equipo, maquinaria y las herramientas que se utilizan a esa, debido a lo que se podía decir anteriormente sobre la porosidad. O sea, son máquinas que tienen que tener cierto nivel para que puedan hacer el procedimiento completo para tener un buen material, o sea, un buen producto. Como segundo punto de limitaciones tenemos que el alto costo de la compra de los polvos metálicos, ya que es como tal como un material como un poco nuevo e innovador, el costo es muy alto, porque eso tiene que ver con metal, acero, todos estos, y estos materiales como tal iniciales, la materia prima como tal, son altos. Como segundo punto tenemos la dificultad del almacenamiento y el manejo de este polvo metálico. Es un polvo, entonces mantener un polvo compacto sin que se ensucie con algún tipo de desperdicio extra o del ambiente es muy difícil su almacenamiento más que todo. También tenemos como tal la limitación a la hora de hacer piezas, porque al ser un polvo, cuando se funde, él no va a tener, no va a fluir de una manera literal, libre, no, él simplemente se va a llegar a expandir y hay partes en las cuales no va a llegar el contenido y pueden ocasionar fugas o burbujas dentro del mismo producto. Ahorita, para hablar más dentro de la ingeniería, que es nuestro punto importante, tenemos que las características geométricas son un punto muy importante debido al tamaño de las partículas y su distribución.
El tamaño de las partículas se refiere a las dimensiones de los polvos individuales de cada pedacito pequeño de polvo. Eso es como tal el tamaño de la partícula. Como tal es muy difícil tener un manejo de estos porque al ser un polvo pues obviamente no tiene una fácil movilidad ni tampoco un fácil manejo. Y como veníamos hablando sobre el tamaño de las partículas, como podemos apreciar en esta imagen, hay diferentes formas. Tenemos 8 en general de posibles variaciones que podría tener cada partícula. Tenemos esférica, que es como una parte más exacta. Tenemos redondeada, cilíndrica, esponjosa, acicular, una hojuela, una cúbica y una agregada. Diferentes tipos de partículas, de modelos de partículas, que en general, si lo vemos en un microscopio, en la mayoría de los polvos, de la metalurgia de polvos, en general se van a ver todas, solamente que muchas veces no son muy fáciles de ver a simple vista. Como hace un momento estamos hablando de características sobre la viabilidad, cómo se puede mover la metalurgia de polvos, cuando estos están fundidos, habla mucho sobre la fricción interparticular y características del flujo. La fricción que hay entre partícula y partícula afecta de un totalmente 100% la disposición del polvo para poder fluir con facilidad y poder acompactarse en la superficie que la estengamos haciendo, en el modelo, el tipo de pieza que estemos haciendo. Es muy importante ese punto de vista. Y ya para concluir, les vamos a hablar sobre los productos más comunes que se utilizan y se hacen en la metalurgia de polvos. Como primer punto y el más absoluto, la producción masiva de engranajes y rodamientos. Porque la primera característica es porque estos engranajes ya como tal tienen una estructura definida, una figura definida, valga la redundancia. Ya que también están en 2 dimensiones, que es lo más importante, ya que esta metalurgia de polvo solo trabaja en 2 dimensiones, o sea, en 2 ejes. No podríamos trabajarlo en 3D porque sería un poco más difícil. Y también el segundo punto que ya les había dicho es el nivel de porosidad que necesita un engranaje, debido a que este tiene una ayuda con el aceite, y la porosidad que se hace en la metalurgia de polvos ayuda en un nivel muy grande para poder hacer un engranaje y que sirva para su función totalmente. Ahora, como tercer tema a tratar, vamos a hablar sobre el procesamiento de cerámicas, que se lleva en 2 puntos, que tenemos como tal el de cerámicas tradicionales, que como tal sabemos que se puede hablar como son los ladrillos, azulejos, la cerámica refractaria, las losas de mesa, que tienen como base el siliz, que el siliz pues no, ese es un nombre como tal químico, que sería la arcilla, que es como el punto base en el que se hace todos estos temas de la cerámica tradicional. Que para hacer el procesamiento de esta materia prima, lo que se hace es diluir los finos polvos cerámicos del siliz, que se mezclan con agua, y ahí se empiezan a determinar su nivel de facilidad para hacer el formamiento del material que queremos hacer, ya sean los platos, un ladrillo, un jarrón, como tal, todos esos puntos. La materia prima, sería la arcilla, la encontramos en temas como bloques, como rocosos. Entonces ahí llega el punto que sería el término pulverización, que es la técnica por la cual se facilita haciendo como tal un raspado y se hace que toda la roca, pues el tema rocoso, se haga en polvo como tal. Y también llegaría el término triturado, que se tiende cuando se rompen los grandes trozos que que son provenientes como tal de la mina, de temas así, para poder hacer la trituración. Y como podemos ver en esta imagen, tenemos el proceso o los pasos para poder llegar a hacer una preparación de cerámicas tradicionales, que sería nuestro primer punto, sería la preparación de los polvos, que sería, como anteriormente les dije, que sería la pulverización o el triturado de la materia prima, que en este caso pues es nuestra arcilla. El segundo sería la adición de agua, donde ya con esa mezcla
podemos empezar a hacer el formado del barro húmedo, que sería cuando está todavía muy líquido y se pega un poco a las manos. Después de hacer todo ese proceso, el calor de nuestras manos empieza a tener una forma y empieza a moldearse y se empieza a secar, que sería el tercer paso, donde ya se deja la pieza totalmente seca. Y esta, cuando ya está totalmente sin ningún tipo de humedad, se manda a cocer la pieza, y que sería nuestro punto número 4. También podemos ver en la imagen que hay diferentes tipos de arcilla. Cuando por ejemplo está los polvos sueltos, la arcilla cuando tiene agua. Su forma atómica como tal, vista desde un microscopio, se ve totalmente diferente en las diferentes 4 etapas. Con polvo suelto, la arcilla con agua, cuando la arcilla está seca y cuando la arcilla está cocida, que es cuando vemos que está bien compactada y todas las partes, todas las partículas se compactan debido a que están haciendo como tal, se están pegando, diciéndolo así. Como segundo punto tenemos el procesamiento de cerámicas nuevas, que serían cuando tenemos como base también la arcilla, que sería pues el barro como tal, y estas tienen la capacidad de obtener una plasticidad cuando se mezcla con agua y una dureza cuando se seca y se cuece. Esta como tal, estas cerámicas, bueno, cerámicas nuevas podríamos decirlo así, se utilizan más que todo cuando queremos tener productos que se requieren con alta resistencia y dureza, que no tiene como propiedades las cerámicas tradicionales, porque tienen muy fácil, se pueden dañar muy fácil, una caída totalmente. Entonces es lo que se busca cuando uno entra al mundo de las cerámicas nuevas. Bueno, y a la hora de hacer la manufactura de las cerámicas nuevas tenemos 5 pasos, en los cuales se pueden resumir a 4, que serían como tal el primero, que sería la preparación de los materiales iniciales. Haciendo una pequeña comparación con las cerámicas tradicionales, podemos decir que en estas cerámicas tradicionales no nos interesa el tamaño de la partícula o su forma, nada del polvo como tal de la arcilla, no nos interesa, no es relevante para hacer un producto. Pero para hacer el producto con las cerámicas nuevas tienen que ser todas del mismo tamaño y composición, y los tamaños de las partículas deben ser menores a la resistencia como tal. Todo eso es un tema muy específico, pero para poder que queden más fuertes y resistentes, para que se puedan compactar las partículas, deben de ser el mismo tamaño para que puedan hacer como si fueran un Lego. Eso es más o menos el punto. El siguiente punto sería el formado. Cuando hablamos de formado como tal, tiene la misma similitud con la metalurgia de polvos y las cerámicas tradicionales, solamente en el pequeño punto en el que estas llevan un proceso de acabado a temperaturas elevadas, donde se puede hacer como una similitud con el prensado, donde también en el prensado tienen diferentes tipos, que el primero sería el prensado isostático, en el cual tiene una ayuda con una presión hidrostática, la cual hace compactar los polvos metalúrgicos o también los cerámicos, para que no se desplacen a diferentes direcciones, ya que anteriormente les había dicho sobre el tema de que él no tiene una buena fluidez los polvos. Entonces esto lo que hace es que se tenga una uniformidad totalmente del producto sin ningún tipo de falla. También existe el proceso de bisturí, que se usa más que todo para hacer láminas grandes y delgadas de material cerámico, en las cuales tenemos como punto que se hacen productos eléctricos, que sean los circuitos eléctricos, valga la redundancia, que tienen como material sustrato. Entonces ese es un punto muy importante, ya que es más que todo, se hace mucho en la ingeniería. Como punto también tenemos el sinterizado, que sería la unión de las piezas para lograr una mayor resistencia y dureza, que obviamente no podemos emitir el secado, que el secado también nos aporta mucha dureza, pero el sinterizado lo que hace es que se unen totalmente las piezas como rígidas, como si fueran unas celdas, para aportar lo que ya venía diciendo, una resistencia alta.
Como cuarto y último punto tenemos el acabado, donde como puntos tenemos que sería el incrementar la precisión dimensional para que quede tal y como habíamos pensado que iba a quedar nuestra pieza, mejorar el acabado para que se pueda ver atractivamente, mejora la vista de la persona, del comprador, y podemos hacer los últimos cambios para que no se dañe la forma, de pronto que haya habido una fuga, que se haya salido un poco más el material. Entonces lo que hacemos es unos cambios a último momento para ya que quede la pieza totalmente lista. Como último punto tenemos lo que es los materiales inteligentes, que como su definición podríamos decir que son materiales clasificados por su capacidad de responder a un estímulo de manera controlada y reversible al dicho estímulo externo. Puede ser una tensión mecánica, la temperatura, pH, humedad, campos eléctricos o magnéticos, siendo un material que tiene un sensor, por decirlo así, o un actuar a la vez. Como tal sigue como un patrón que sería el primero, que sería la compatibilidad en el medio ambiente. Estos materiales son demasiado interesantes, ya que por medio de ellos podemos ahorrar energía y bajar los costos para ayudar al medio ambiente con todo el tema de la contaminación y todos esos temas que más adelante hablaremos. Como segundo punto tenemos el bajo consumo de energía, que pues que ellos mismos generan su energía, entonces obviamente no están teniendo una dependencia o sea, a otra fuente o algo así. Mejoran la calidad y prolongan la vida útil del producto. Como tal, esos son los puntos más importantes sobre los materiales inteligentes. Como clasificación tenemos dos. Tenemos los materiales con memoria de forma, que son materiales capaces de que si cambian su forma debido a un estímulo, o que se aprieten, se aplasten, se pisen, ellos van a volver a tener su estructura original. ¿Sí? Más adelante también se hablará sobre esos temas. Los materiales electromagnéticos o activos, que cambian sus propiedades físicas cuando se someten a un campo eléctrico o magnético. Cuando se le están aplicando electricidad o energía, ellos van a cambiar su estado físico, que son por ejemplo los materiales piezoeléctricos, que serían, no sé si de pronto han visto en algún momento, hay unas calles, no sé si es en Holanda, en Países Bajos, que cuando se pisa, eso es en una carretera, todo el día, durante todo el día, miles de carros están transitando por eso. Al generar el peso sobre la calle, esta en la noche, toda la energía que absorbió durante el día, en la noche lo que va a hacer es generar la iluminación de la vía, y es muy interesante ese tema. También tenemos los materiales foto y cromoactivos. Los fotoactivos experimentan cambios de diferente tipo cuando se someten a una irradiación o acción de luz. Campos eléctricos pueden producir luz, que son por ejemplo los rayos ultravioleta, que en ciertos productos cuando se irradia con esta luz van a cambiar su color. Y tenemos los cromoactivos, que estos generan cambios de color en presencia de estímulos externos como la radiación UV, la temperatura o la corriente eléctrica. Tenemos también los polímeros inteligentes. Son polímeros que en respuesta a ligeros cambios en su entorno, ellos generan unos cambios en su estructura, en sus propiedades. O sea, pueden ser cambios como la temperatura, el pH, el campo eléctrico, lo que ya anteriormente les había dicho. Como tal, los materiales inteligentes en la actualidad tienen una base súper importante, ya que como tal las aplicaciones tienen en los campos de medicina, robótica y automatización, y el transporte. El transporte, lo que le decía, por lo de las iluminación. También podemos por las naves espaciales, porque como son materiales que tienen propiedades diferentes, al tener un contacto con ese tipo de estructura y todo el tema de la diferencia de materiales que hay en el espacio, pueden ayudar más fácil. Pero también tenemos que son aleaciones de forma, que tienen memoria, las cerámicas con memoria también, y todo ese tema de los polímeros, las aleaciones también son aplicaciones de los materiales de forma. También como materiales inteligentes tenemos lo que son la impresión 3D, que nos va a ayudar en un futuro. Bueno, ahora en la actualidad se están haciendo pruebas pilotos sobre hacer órganos en las impresoras 3D,
más automatizadas claramente, que se llamaría la bioimpresión, órganos en 3D que se puedan sustituir, se le puede hacer a un paciente que tenga que cambiar su órgano por diferentes enfermedades o patologías, se pueden crear y sin tener que depender de que otra persona done su órgano, porque la verdad las listas son demasiado largas. También tenemos los implantes para la prevención del cáncer de mama y la impresión de las células madres de hígado, ya que el hígado es un órgano que difícilmente la gente lo dona, debido a que es la parte fundamental como del organismo. Entonces también muchas personas, doctores, investigadores, quieren que este producto salga a la luz para poder salvar muchas vidas. Como siguiente tema tenemos lo que son los biomateriales, que podemos decir que son una sustancia que en combinación con sustancias sintéticas o naturales en origen pueden ser usadas en cualquier periodo de tiempo como una ayuda para hacer un reemplazo, ya sea de un tejido, órgano o función del cuerpo, que es un tema que va muy asociado como tal en la medicina. Pero en la industria emergente tenemos como 3 puntos, que sería la próxima generación de implantes médicos y terapias en general. Eso es una ayuda bastante importante, ya que muchas personas cuando pierden sus extremidades realmente no lo quieren hacer, o sea, pues por un accidente, una falla como tal del cuerpo. Entonces los médicos, los bioingenieros o biomédicos lo que hacen es estudiar todos estos temas, y ahorita que tenemos los materiales, los biomateriales, es una ayuda fundamental para nosotros. También tenemos que es una excelente interfaz entre la biotecnología y la ingeniería tradicional, ya que los dos puntos, al ser combinados, hacen que surjan demasiadas ideas y ayuden muchísimo a la humanidad, que es un punto muy importante. Y tiene un considerable crecimiento industrial en los próximos 15 años, ya que posiblemente es una industria que tiene múltiples billones de ayudas, ya que posiblemente en estos 15 años posteriores los materiales biomateriales van a ser totalmente explotables, y vamos a hacer que la vida de las personas que tienen algún tipo de no sé, pues sí, que pierden sus piernas, un brazo, puedan tener una vida más acorde. También, obviamente no se puede perder de vista la salud primero de las personas y del cuerpo, porque como tal, desde un punto de vista más médico, también tienen que verse que eso tiene que tener una compatibilidad. Y tenemos unos puntos que son muy importantes, que serían las características de los biomateriales, que son: primero, no son tóxicos, no son trombogénicos, no van a generar ningún tipo de daño al paciente, como trombos que pueden subir a la cabeza y causar totalmente o sea, cosas realmente feas que no queremos que nuestros pacientes hagan. No son cancerígenos, que muchas veces los materiales y los polímeros son demasiado cancerígenos, y es lo que no queremos. Queremos salvar a los pacientes. No producen reacciones inflamatorias significativas cuando se hace la incrustación del biomaterial con la piel. No son alergénicos ni afectan el sistema inmunológico, que es lo más importante para ahora de hacer un trasplante. También tenemos un tema muy importante, que son las conjuntas de caderas. Se hacen muchos estudios en los cuales la mayoría de personas que presentan fracturas de cadera son personas de la tercera edad en adelante, debido a la descalcificación de sus huesos. Entonces, cuando estas personas se caen, el primer hueso que se pueden romper con mucha facilidad es la cadera. Entonces los biomateriales lo que hicieron fue generar este tipo de ayudas, como se muestran aquí en la imagen. Esos son los implantes de cadera que se pueden hacer en la intervención cuando las personas sufran esta fractura. También tenemos como punto las sustituciones de las válvulas del corazón. También hacer una donación de corazón en este momento es muy difícil, ya que hay listas demasiado largas y hay pacientes que pierden la vida simplemente por estar esperando un órgano, en lo cual también los biomateriales van a ayudar muchísimo, porque estamos creando lo que son válvulas totalmente artificiales, pero que con una buena intervención de un médico lo que van a hacer es que se junten armoniosamente, como estamos viendo acá los diferentes tipos de válvulas. Como último tema, para finalizar este video, vamos a hablar sobre la nanotecnología, pero antes de remitirnos a la nanotecnología,
tenemos lo que es nano. Nano es el sufijo o prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10 a la menos 9. Para que tengamos un poquito de contexto, una persona es alrededor de 2 metros. Una hormiga es de 1 centímetro, que sería 10 a la menos 2, y así sucesivamente. Un nanómetro son 258 átomos de carbono. Así de pequeños son esta unidad. También tenemos que tener en cuenta la diferencia entre nanociencias y nanotecnología. La nanociencia es el estudio de las propiedades de la materia a escala nano, 10 a la menos 9. Y la nanotecnología es la manipulación, reconfiguración y reproducción molecular de la materia, que en este punto puede tener como tal aspectos buenos y aspectos malos, que ya más adelante los voy a hablar. La nanociencia valga la redundancia, es una ciencia que dedica al estudio de las propiedades de los objetos, fenómenos a escala nanométrica, totalmente pequeño. Algo que muchas veces las personas creen que no hay, pero cuando se acercan y con un buen microscopio de calidad se pueden llegar a ver estructuras totalmente nunca antes vistas. Podemos decir que la nanotecnología abarca diferentes tipos de carreras y programas como ingeniería eléctrica, la mecánica, biología, química, física, tecnologías de la información y ciencia de los materiales, debido a su alto complejo de poder ver estructuras, átomos a niveles muy pequeños, donde en todas esas carreras pueden ser muy diferentes, pero siempre queremos llegar a tener nuevas investigaciones, que es lo más importante. Bueno, también podemos hablar de que por qué es interesante estudiar lo nano, debido a que en la naturaleza existen átomos, moléculas, proteínas, entonces queremos saber cuál es la diferencia entre cada una y cómo a través de los años van cambiando su estructura, porque cada vez van a cambiar su estructura a niveles más pequeños o más grandes. También podemos decir que hay propiedades que nunca antes se han visto y por medio de la nanotecnología han podido nacer diferentes tipos de estructuras y nuevos tipos de investigaciones. Para hablar un poco más de historia de la nanotecnología, el ganador del Premio Nobel de Física en 1965, Richard Feynman, fue el primero en hacer una referencia como tal textual acerca de las posibilidades de la nanociencia y nanotecnología en un célebre discurso que dio en el Instituto Tecnológico de California el 29 de septiembre de 1959, donde de ese discurso empezaron a salir diferentes posibilidades de que se podía estudiar este tipo de ciencia, pero fue mucho tiempo después en que realmente explotó esto. También podemos hablar sobre que en 1981 se creó el microscopio STM, el cual permitía mover átomos, algo que nunca se había visto porque nunca se había podido tocar la materia como tal, mover los átomos a lograr especial como figuras u otros. Aquí en esta imagen podemos ver que se acomodaron átomos especialmente para que hicieran las siglas E y MB, cosa que nunca se había visto porque realmente nunca se había hecho como tal un estudio de poder tocar la materia de manera tan pequeña y hacerlos de forma de letras, nada del tema. También, como dato curioso, se creó la película más pequeña del mundo, más corta, The World's Smallest Movie. Esta película se creó durante mucho tiempo, su creación fue demasiado larga debido a que el muñequito que se hizo, que como se muestra en esta imagen, fue creado un átomo por átomo. Todo el movimiento de la película fue átomo por átomo, cosa que fue demasiado lento, pero sí se creó. Y es una gran película, o sea, dura muy poquito, pero es una gran película para ver que nadie había pensado cómo se podía hacer que un átomo hiciera una película como tal, moviéndose y todo eso. Claramente eso fue que se lo hizo mover una persona, un científico. También podemos hablar sobre los tipos de nanotecnología, que tenemos como primero el top-out, que sería la reducción del tamaño. Los mecanismos y las estructuras se minimizan a escala nanotecnológica o nanométrica, y este tipo de nanotecnología ha sido más frecuente hasta la fecha, es la que más se trabaja a nivel industrial o a nivel científico. También tenemos la bottom-up, que sería el autoensamblaje. Se comienza con una estructura nanométrica como una molécula
y mediante este proceso de montaje se autoensambla y se crea un mecanismo mayor que el mecanismo con el que se comenzó. Como tal, podemos decir que los nanomateriales no son de un tamaño como tal diminuto, sino que son los que presentan propiedades físicas y químicas diferentes a una escala mayor. Acá les voy a hablar sobre un poco más sobre el cambio de propiedades. Como un ejemplo tenemos el oro. El oro físicamente se ve amarillo, es inerte, es un metal de buena conducción eléctrica y una temperatura de fusión alta, pero cuando vemos las nanopartículas de oro se puede ver que actúa como un catalizador, tiene un color verde en el microscopio, tiene un color verde, rojo, dependiendo del tamaño de la partícula que estemos viendo. Es un metal semiconductor que depende del espesor de la partícula, que totalmente cambia. Y temprano se puede decir que la temperatura de fusión es baja, o sea que cambian dependiendo del nivel de tamaño que estemos viendo, la medida. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes de la nanotecnología. Finalmente, también tenemos los nanotubos de carbono, que son unas moléculas formadas por carbono en forma de tubo, cuyo diámetro oscila entre 1 y varios nanómetros y su largo llega a 100 nanómetros, o sea, es demasiado pequeño estas moléculas. Estos nanotubos pueden ser imaginados como una tira, lo podemos imaginar más o menos como una tira enrollada rectangular en una forma con una capa de grafeno, que sería lo que están hechos los lápices. Y ya como tal sería todos los temas que se abarcaron durante el tercer corte de procesos y materiales. Muchas gracias.